Dios no va a venir mientras no haya una unidad de armonía, de humillación y de disposición a adorar a Dios. Por eso ayer yo les decía a los hermanos, y me atrevo a repetírselo: si en tu corazón no hay esto, no vengas, hermano, porque vas a estorbar la obra de Dios. No vengas. Si no estás dispuesto a humillarte en verdad, no vengas, por favor. No vengas. No importa que quedemos poquitos, no importa. Dios no necesita corazones duros. Dios no necesita corazones que están allí nada más por compromiso. Dios necesita verdaderos adoradores, humildes en espíritu y en verdad. Mejor quédate en tu casa o sé valiente y ven y plántate conmigo y dime: hermano, me voy de esta iglesia, adelante. Vete, que no te podré decir que Dios te bendiga, te diré: Dios tenga misericordia de ti, porque es el orgullo que te lleva de este lugar. Quieres irte de escondidas, vete, pero Dios te va a castigar en cualquier lugar, porque Dios es el mismo. Dios es el mismo. Pero vamos a aprender a ser una iglesia obediente a Dios y humilde. Y con los 2 o 3 que quedemos, si perseveramos, Dios va a levantar su obra. Estoy bien seguro de ello, mi hermano. Porque Él ha dicho: si 2 se ponen de acuerdo, si 2 solamente se ponen de acuerdo en lo que pidan, yo lo voy a hacer, dice Dios. Dios no te necesita, cristiano soberbio. Dios no te necesita. Dios es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Y por eso estamos aprendiendo que todo depende de Dios. No depende de ti, cristiano. Dios no depende de ti, ni de tu tiempo, ni de tu deseo, ni de tus ganas. Dios es Dios. ¿Estás comprendiendo? Dios es Dios. Él no necesita de nadie, menos de los hombres, que ya somos culpables, pecadores. Nuestro destino es el infierno. Menos de nosotros va a necesitar. Si nos hablas por su pura misericordia y gracia. Pero nosotros, ¿dónde deberíamos de estar? Entonces ahora se va a ver esto de la palabra. Va a empezar a hacer efecto de separar el agua del aceite, o el aceite del agua. Ahora se va a ver quiénes quieren obedecer a Dios y quiénes son verdaderos cristianos o no. Ahora se va a ver. Los que no quieren obedecer a Dios se van a empezar a apartar. Los que son verdaderos cristianos van a empezar a decir: vamos a obedecer a Dios con humildad. No hay de otra. La palabra dice, cuando haces advertencias, Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Está diciendo: obedécela, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Espada de 2 filos, más cortante que toda espada de los filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Estoy decidido, mi hermano, porque Dios nos está llevando a más. ¿Me estás comprendiendo? Debes entender, hermanito, que una iglesia que no crece espiritualmente, no en número, el crecimiento de una iglesia conforme a la palabra es espiritual. Después es crecimiento en número. Pero nosotros lo hemos cambiado por nuestro orgullo. El orgullo de los líderes o pastores es demasiado, que nuestros ojos solo están en el número para vanagloriarnos. Pero la Biblia enseña que no es así. Es primero el crecimiento espiritual, para que la iglesia, al crecer espiritualmente, esté madura para poder engendrar hijos. La Biblia lo enseña, dice: va a haber dolores de parto, y eso va a venir pronto sobre la iglesia. Bendito sea el Señor. Cuando la iglesia entre en dolores de parto, va a haber hijos. Y va a decir, dice: ¿y quiénes son estos hijos? ¿De dónde vinieron?
Pero eso va a costar dolores de parto a la iglesia. Y lo compara precisamente con engendrar hijos espirituales. Una iglesia tiene que tener la madurez. Yo les decía ayer a mis hermanitos, una niñita de 11 años está preparada para ser madre, ¿verdad que no? Tiene que crecer a la madurez para que pueda engendrar. Bueno, en la iglesia es lo mismo. El trabajo más difícil, óyelo bien, el trabajo más difícil hoy en día es hacer que la iglesia crezca espiritualmente, para que llegue a madurez y tenga la madurez de poder engendrar hijos, no de hacer propaganda. Eso es del diablo, apostasía. De engendrar hijos es una cosa, hacer propaganda y poner el evangelio de oferta y etcétera, como se hace ahí, eso es métodos humanos y carnales. Engendrar hijos, el Espíritu Santo nos usa para engendrar hijos y Él trae los hijos. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, y entraban todos los que estaban ordenados para la vida eterna, dice la palabra. Y eso es lo que le he rogado a Dios y le he dicho: Dios, si por causa nuestra esto no puede ser, cierra esta iglesia, por favor. Ciérrala, por favor, Señor. No tiene caso. Ayer exhortamos duro, yo lo vuelvo a hacer. No tiene caso estarnos reuniendo si no hay crecimiento espiritual. No tiene caso. No sirve. La Biblia dice: creced en el conocimiento de Dios. ¿Dice así o no? Creced, creced. Es anormal ver que el Noah se quede como está siempre. ¿Qué vas a decir, Carlitos? ¿Qué vas a decir, Karina? Esto está mal, ¿verdad? Pues es lo que mismo dice Dios. Oye, yo he engendrado hijos, pero no crecen. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón. Tienes que crecer, hermano. Y Efesios dice que tienes que llegar a la medida, oye bien, a la medida de la estatura espiritual de Cristo. Oh Dios, eso nos queda grandísimo, lejano todavía. Pero tenemos que aprovechar si queremos llegar a la vida eterna, porque oye bien, hermano, estamos aprendiendo acerca de la salvación y vamos a aprender lo que es la verdadera salvación para borrar ese engaño del diablo. Salir de Egipto es una cosa, entrar al reino de los cielos es otra cosa. Los que salieron de Egipto no entraron. ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿No? ¿Tú te vanaglorías de haber salido de Egipto? No. Pablo dice: ni yo me vanaglorío, ni yo pretendo haber alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice? Olvido lo que está atrás y pongo la mirada hacia lo celestial, como hizo Abraham, Isaac y Jacob, y pongo la mirada en la patria celestial, pongo la mirada en el reino celestial y lucho y peleo para llegar a alcanzarlo. ¿Dijo así o lo dice así en Filipenses? En otras palabras, pero dice así. Pero mientras tanto en Efesios nos enseña a orar para que haya, dice, espíritu de revelación y de conocimiento, dice. Y eso necesitamos, espíritu de revelación y de conocimiento en Dios. Porque nadie que no conozca a Dios va a entrar al reino de los cielos, hermano. Nadie enano va a entrar a los cielos. En el cielo no hay enanos. Enanos hay en la tierra, pero en el cielo no habrá enanos. Segundo, no habrá gente que no tenga la imagen de Cristo. Porque el propósito de Dios nos escogió, dicen Romanos, para hacernos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Y eso Dios lo dice, eso no es hermano, por favor, cuando leas, cree lo que estás leyendo. Tómalo en serio. Ninguna palabra de esta la deseches, porque es palabra de Dios. Y cuando la leas, teme y dice: te voy a hacer, vas a entrar a mi reino, vas a hacer a la imagen de mi Hijo, y si no, no entras.
¿Qué no entiendes, hermano? Todo eso tenemos que aprender. Yo me sorprendo. ¿Por qué los predicadores tienen que inventar otras cosas? Porque no conocen la salvación de Dios y empiezan a enseñar al pueblo tonterías, herejías, darle relevancia a otras cosas que no tienen relevancia. El tema de la palabra es la salvación, de cómo salir de Egipto y cómo llegar a la tierra prometida. Todo este libro nos enseña a aprender para ser sabios, para que alcancemos la salvación. Es un trabajo grande, hermano, que el Dios nos encargó, pero es así. ¿Cómo crees que Dios nos va a dar de oferta su salvación y nosotros muy tranquila? ¿Cómo crees, hermano? ¿Cómo crees? Si a Dios le costó a su hijo, a nosotros nos tiene que costar nuestra vida. ¿Ya? A Dios le costó su hijo, a nosotros nos tiene que costar nuestra vida. Así lo dijo el maestro. ¿Quieres salvar tu vida? Piérdela. ¿Quieres perder tu vida? Gánala. Entonces, defiéndela ahora. Pelea por tu vida hoy. Aquí, tus pensamientos, por tu carnalidad, pelea eso si quieres, pero vas a perder tu vida. Pero el que pierda su vida, la va a salvar, dijo el maestro. Hagamos caso entonces a sus palabras, hermanito. Es dura la exhortación, pero tengo que hacerlo. Porque no podemos continuar enanos, no podemos continuar sin armonía, no podemos continuar desunidos, no podemos hacer eso. No. Aquí tiene que haber verdadera unidad espiritual. Y los que no van a quedar fuera, Dios los va a desechar. ¿Por qué? Porque no podemos estar como nosotros queramos. Tenemos que hacer las cosas como Dios dice, mi hermano. Y solo los obedientes vamos a perseverar. Ahí se va a ver ahora. Espero y deseo y te invito con toda mi alma, y rogaré por ti siempre que seamos todos unidos. Dice la palabra solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu. Solícitos, no dice reacios. ¿Dice reacios o solícitos? Entonces, ¿cuál debe ser tu actitud? Solícito, pronto, dispuesto a obedecer. Sí, Señor, voy a obedecer tu palabra. Esa debe ser la reacción de un verdadero cristiano. Verdadero cristiano, no aquel que se dice cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a dar culto a nuestro Dios. Me sorprende a mí cómo hay todavía unas iglesias que no se cuentan supuestamente de nosotros, porque son más cristianos que nosotros, creo. Los adventistas, ellos son más disciplinados para sus cultos, más obedientes. Y nosotros, hermano, no hay conciencia. Lee Malaquías, por favor, la maldición terrible que Dios está diciendo a su pueblo. Me traes lo que te sobra, me traes lo cojo, me traes lo defectuoso, yo te voy a maldecir, porque no me traes lo que yo dije. Te voy a cambiar tus bendiciones en maldiciones, dice la palabra. Teme a Dios, cristiano, teme a Dios. Pero es obvio, mi hermanito. Y eso yo quisiera con mi corazón que no hubiera eso aquí, pero no se puede evitar. Siempre va a haber peces buenos y peces malos, tristemente. Pero yo no los voy a separar, se van a separar solos. Y al final es Dios quien los va a separar. Pero mientras tanto yo te exhorto, ven, hermano, aprovecha el tiempo. Vamos unidos a glorificar a Cristo. Unidos vamos a exaltar a Cristo. Unidos vamos a hacer las cosas como Dios dice. Unidos vamos a alabar y dar sacrificio a Dios. Ya se nos fue el tiempo, hermano, pero tenías que saber esto, en verdad, porque estoy decidido, hermanito. Tenemos que ser decididos, o vida o muerte, o fracaso o triunfo, o se acaba o se levanta. Estoy decidido, hermanito, sábelo bien. Así es que vamos a esforzarnos mientras Dios nos dé vida
Dice la orden es: esfuérzate y sé valiente. Vamos a obedecer, ¿verdad, mis hermanitos? Amén. ¿No se oyen los amenes? Amén. Vamos a obedecer a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanito, hace rato al iniciar di este general, y lo voy a volver a hacer rápido. Dios nos enseñó el culto. ¿Cómo se debe dar el culto? Nos lo enseñó por medio del culto del tabernáculo. ¿Está bien? Ahí está el modelo para que sepamos cómo debemos dar culto a nuestro Dios. Pero tenemos que conocer el significado de cada cosa para que tengamos luz y entendimiento, porque todo eso físico ahora es espiritual. Número uno, todo lo que se enseña acerca de la adoración y de la reunión y la alabanza y los sacrificios en el tabernáculo ahora es espiritual. ¿Está bien? Pero sigue en función. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de Dios existe en el cielo. Debes de saberlo. Allá en Apocalipsis dice Juan: y fueron abiertas el cielo y se vio el tabernáculo de Dios y se vio el arca, dice. Las varas solamente con que la llevaban se vio desde lejos. Y Dios, cuando le dice a Moisés que haga todas las cosas conforme Él le muestra allá en Éxodo 25:9, dice: haz las cosas todo como yo te voy a mostrar, dice. Obediencia, ¿verdad? Aquí empezamos a ver que Dios funciona en base a la obediencia, hermano, por favor, entiéndelo. Éxodo 25:9. ¿Qué dije? Sí, 25:9, ¿verdad? Dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todo su utensilio, así lo harás. Hermano, pon conciencia a esta palabra. Dios le está preguntando a Moisés: ¿quieres? Dios le está dando un consejo a Dios: te aconsejo que lo hagas. ¿O qué está dando Dios? ¿Qué está dando Dios? Dios, oye bien, una de las características de Dios, apréndelo: Dios no sugiere, ¿ya? Dios manda. Suena a nuestro orgullo, nos choca, nos repela, no va con nuestra naturaleza, porque somos rebeldes por naturaleza. Pero eso fue una de las cosas que a Satanás le pegó. Y en vez de obedecer a Dios, se rebeló y lo tomó como un chantaje. Y fue a los ángeles y les dijo: Dios nos quiere chantajear, porque Él manda, es un dictador. Pero si se vienen conmigo, yo les voy a dar libertad y van a tener cristotecas. Van a poder hacer lo que ustedes quieran. Y eso sigue en función. Pero cuando leemos la palabra de Dios y la leemos como debemos leerla, nos damos cuenta que Dios le dice a Moisés: así harás. Punto. ¿Estás oyendo? Y en otro lugar le toma y le remacha y le dice: y ten cuidado de hacerlo como te estoy diciendo. ¿Qué nos enseña eso de Dios, hermano? Dime. ¿Qué nos enseña? Que Dios manda, ordena, y lo que espera, ¿qué cosa es? Obediencia. Obediencia. Grábatelo en tu corazón: obediencia. Solo el corazón que entiende a Dios y es cristiano de verdad y se ha convertido de verdad sabe que tiene que obedecer a Dios. Cuando Él manda, ya no es asunto de si quiero, es asunto de que se hace. ¿Ya? ¿Sí estás comprendiendo?
Si tú dices que estás bajo el pacto porque te has bautizado, entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿A qué te comprometiste? A obedecer, hermano. No tienes opción. No tienes opción, a menos que quieras morir. La única opción es morir. Tú debes de saber y lee todo Éxodo, cuando ministraban Levítico. Ve qué le pasó a los hijos de Aarón cuando no obedecieron. Salió fuego delante de Dios y los mató, porque no quisieron obedecer las cosas como Dios manda. ¿Qué nos enseña eso entonces a nosotros? Que debemos hacer las cosas como Él manda, ¿verdad? Y Dios le dice a Moisés: vas a hacer el tabernáculo como yo te voy a mostrar. Ahora yo te pregunto, ¿qué cosa le mostró Dios a Moisés cuando estuvo allá en la montaña, en el Sinaí? ¿Qué le mostró? El tabernáculo. Pero ¿qué tabernáculo le mostró? El tabernáculo del cielo. ¡Oh, qué maravilla!, ¿verdad? Mira, y conforme a este diseño lo vas a hacer. Y ten cuidado de hacerlo, que no falte nada. Y entonces en Éxodo puedes ver que le especificó todos los detalles, cómo debía ser hecho, el orden de las cosas, los materiales, los adornos, todo tenía que ser hecho conforme Dios estaba mandando. Ahora yo te pregunto, ¿qué le hubiera pasado a Moisés si no lo hace? Dime, ¿qué nos va a pasar a nosotros si no obedecemos? Lo mismo, porque Dios es Dios, Él no cambia. Él es inmutable, su palabra permanece para siempre. Que Dios nos está dando chance, está permitiendo toda esa apostasía, lo está permitiendo porque va a descargar su juicio. No lo tomemos de esa manera, tomémoslo al contrario y decir: Dios, no. Josías habló en medio de la apostasía. Josías abrió el libro y leyó, y temió su corazón y dijo: no hemos hecho las cosas como Dios manda. Y rápido fue y ordenó a todo el pueblo que dispuso su corazón: vamos a pedir misericordia a Dios, porque grande castigo viene sobre nosotros. Muchos Josías o pocos Josías, pero van a despertar en este tiempo para volver al pueblo a que se hagan las cosas como Dios dice. No son Josías famosos, olvídate de eso, hermanito. Los verdaderos siervos de Dios no son famosos, no son conocidos mundialmente. Los verdaderos hombres de Dios son conocidos en el cielo, no en la tierra. Sábelo bien, cristiano. No agradan a los hombres, agradan a Dios. Esos son los verdaderos siervos de Dios. No te vayas con la finta, no sigas al son de la tambora. No digas este gran hombre, porque recuerda bien, Satanás va a levantar muchos falsos profetas famosos, y ya lo está haciendo, para engañar al mundo entero. Vienen con poder, óyelo bien, vienen con poder milagroso, engañoso, haciendo grandes señales para que la gente lo siga. No lo sigas, no caigas en la trampa. Nosotros vamos a oír la voz de Dios. ¿Estás oyendo, cristiano? Esa es la diferencia. Pero obviamente cuando un corazón no quiere la palabra, va a ser seducido por el engaño del diablo. Los candidatos para ser engañados por el diablo son esos cristianos que no deciden, que no se afirman, que no se humillan, que no obedecen, que andan vacilando, dice, por todo viento de doctrina. Esos son los candidatos para ser engañados. Pero dice la palabra: pero vosotros afirmaos en vuestra la santísima fe. Afirmaos, dice Dios, enraizaos en la palabra, dice los apóstoles. ¿Cuántas enseñanzas tenemos? No, hermano, lo poco o lo mucho que nos quede de vida no nos va a alcanzar para aprender todas estas cosas, hermanita. Hay mucho que aprender acerca de la salvación como para andar enseñando tonterías. Vamos a dedicarnos a escudriñar la palabra. Así está la orden: escudriña la palabra de Dios. ¿Dice así o no dice así? Escudriña la palabra de Dios, porque en ella tienes la vida eterna. Bendito sea el Señor.
Así es que dispón tu corazón, hermanito, si quieres venir. Dispón tu corazón porque tenemos mucho tiempo. Si Dios nos concede vida para escudriñar las Escrituras y aprender acerca de la salvación que Dios nos ha dado. ¿Dónde estábamos? A ver si estaban atentos. ¿Dónde estábamos? Quién sabe, se perdieron en el camino. Dios le dice a Moisés: ten cuidado de hacer todas las cosas como es. Y rápido, no podemos leer todo Éxodo, ¿verdad? Pero rápido, así en forma general, Dios le dijo: vas a hacer un atrio. Un atrio quiere decir, no sé si todavía, bueno, las iglesias todavía antiguas tienen atrio, ¿verdad? Las iglesias católicas. ¿Mandé? Judas 1:20, perfecto. ¿Qué dice? Pero vosotros, amados, edificaos. ¿Qué dice? ¿Cuál es la orden? ¿Que te quedes como estás o qué dice? Edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? Orando en el Espíritu Santo. Oh, ahí está, mi hermano. Chécate si eso estás haciendo. ¿Ve? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice: levántate con alevosía que eres cristiano. No, ¿qué actitud dice que debes de tomar? Esperando ¿cómo? La misericordia de Dios. Todos los días tienes que pedir misericordia. Todos los días tienes que humillarte y tenemos que humillarnos a pedir misericordia. Y de esa manera esperar a nuestro Señor Jesucristo con esa actitud para vida eterna. Hay mucho que aprender. Vamos adelante, no vamos a acabar, ¿verdad? Pero lee en tu casa, lee esas cartas, porque esas son palabras de Dios. Y obedécelas, cristiano, más te vale. Entonces Dios le dio a Moisés, hermanito, la orden, cómo debería de construir todo el lugar para el culto a Dios. Todo era para culto a Dios, porque ¿cuál era el objetivo del culto general? Dios quería morar en medio de ellos y dijo: yo voy a andar en medio de ti, yo seré tu padre y tú serás mi hijo. ¿Dice así o no? ¿Verdad? Allá en Gálatas lo retoma, Gálatas 6:7. ¿Quiere buscarlo, Fabi, por favor? Dice: yo andaré en medio de vosotros, yo seré tu pueblo y tú serás mi hijo. Es Gálatas 7:1, ¿verdad? Entonces, hermanito, la iglesia de hoy, al reunirse, estemos en la calle donde estemos y al reunirnos, sobre todo, el objetivo de Dios quiere morar en medio de nosotros. ¿Ya entendiste? Quiere morar, eso no ha cambiado, pero nos ha enseñado cómo hacer culto a Él para que Él pueda hacerlo. Pero advierto de antes, no son las formas solamente, sino que todo tiene que ser esto hecho con el corazón. Porque podemos hacer toda esta ceremonia, pero si no lo hacemos con el corazón no sirve. Porque Dios ha especificado: lo vas a hacer con todo tu corazón, en espíritu y con sinceridad. Si no, no sirve. Dios rápido le dijo: vas a hacer un atrio donde todo mi pueblo se va a reunir ahí, los que quieran. Hasta ahí va a llegar el pueblo en general. Y luego va a haber un lavacro entre la entrada del altar, antes de la entrada del tabernáculo. Vas a poner un lavacro para que los que van a ministrar en el tabernáculo se laven. Y dice que Moisés, Aarón y todos sus hijos y los que iban a ministrar, dice ya al final de Éxodo, se lavaron ahí. ¿Qué indica eso para nosotros ahora? Oye bien, dice la palabra que Dios quiere hacer de su pueblo una raza de reyes y ¿qué más? ¿Y qué más? Sacerdotes. Dice: para ministrar ¿dónde? En su santuario. Ministrar en su santuario. Dios quiere hacernos desde hoy un pueblo de reyes y sacerdotes para ministrar ¿dónde? En su santuario. ¿Cuál santuario?
Ya no es un santuario físico. Este no es el santuario. Es una casa de oración, una casa de reunión. Pero el verdadero lugar donde vamos a ministrar es en el tabernáculo de Dios, espiritual. ¿Estás comprendiendo? ¿Estás abriendo tu entendimiento? Entonces, si vamos a ministrar en el tabernáculo de Dios, tenemos que hacer como ellos lo hacían. Eso es lo más lógico, ¿no es así? ¿Qué es lo primero que los sacerdotes antes de ministrar en el santuario hacían? Se lavaban. Y eso vamos a hacer nosotros, nos vamos a lavar. Y la oración de 10 a 10 y media va a consistir en ello. Nos vamos a reunir para lavarnos, ¿okay? Y prepararnos para dar culto a nuestro Dios. Oh Dios, eso da gozo, da alegría. Dice Dios, lo voy a hacer, voy a subir a tu casa, voy a dejar tirada la cocina, voy a dejar tirado todo, no me importa. Yo quiero estar con mi Dios. Debe ser por amor. Voy a dejar trabajo mínimo el domingo, pues mínimo. O cada día de culto sería precioso, porque si hay almas que lo quieren, lo vamos a hacer jueves, sábado, domingo. No vamos a tener cultos nada más para rellenar y que digan que tiene mucha actividad. No, por eso les he dicho a los hermanos, no vamos a hacer eso. Si jueves no se reúne para eso, lo quitamos. Sábado lo quitamos y solo dejamos domingo. Y si domingo tampoco se hace, lo quitamos. De veras. Lo quitamos, hermano, porque no tiene caso. Mejor vamos a obedecer, hermanito, y dar verdadero culto a nuestro Dios con todo el ánimo. Dice, en lo que requiere diligencia, ¿qué cosa? No seas perezoso, no pretextes, sino fervientes en espíritu, sirviendo a Dios. Porque esto es el verdadero servicio a Dios. En el espíritu. Dice, no somos la circuncisión, nosotros somos los que en espíritu servimos a Dios. Y ese es el verdadero servicio. Como reyes y sacerdotes vamos a ministrar en el santuario de Dios. Ese es el servicio principal y primero que Dios quiere. De ahí vienen las actividades. Dios escoge, pone el corazón, etcétera. Pero lo primero es lo primero. Vamos a servir a Dios en espíritu. Todo el pueblo que quiera, que disponga su corazón, que se humille delante de Dios. Lo vamos a hacer. Nos vamos a lavar de 10 a 10 y media, lavando. ¿Qué quiere decir esto? Vas a limpiar tu mente, tu corazón. Vas a pedirle a Dios, dame conciencia de la inmundicia, del orgullo, de la dureza. Vamos a comenzar. Ese es un tiempo de tener conciencia que nadie puede presentarse inmundo delante de Dios. ¿Entiendes? Entiende, hermano. No, Dios no puede aceptarnos inmundos. Antes era solo exterior para enseñar lo interior, pero el pueblo de Israel no lo entendió. Solo unos entendieron que eso tenía un significado espiritual. Y lee los salmos. David lo aplica en los salmos. Salmo 100, 145, léelo. Esos salmos, hermano, para que veas cómo David entendió el significado espiritual de ello. Entonces nosotros ahora vamos a lavarnos. Y David, ¿qué pedía? Dame un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, etcétera. Se lavaba y pedía, porque eso es lo que Dios quiere. Y eso vamos a hacer de 10 a 10 y media. Amén. Vamos a venir a lavarnos delante de Dios para poder ofrecer, para que nuestro sacrificio sea aceptado delante de Dios. Tú no puedes llegar de así derrapado y papa. No, hermano, eso se tiene que acabar. Eso no sirve. Eso no sirve. Tú no eres verdadero adorador. No estás obedeciendo a Dios. Los verdaderos adoradores se van a lavar primero. ¿Ok? Y eso vamos a hacer todos juntos. Lavarnos como sacerdotes de Dios. Si es que eres cristiano. Eres sacerdote de Dios si eres cristiano. Entonces Dios ha ordenado, mis sacerdotes me van a dar culto o no. Entonces ahora, después de ello, dice, ahora te vas a presentar delante de mí. Pero nadie se va a presentar con las manos vacías, dice en Crónicas. Nadie se va a presentar delante de mí con las manos vacías.
El siguiente acción, que hoy ya los que llegaron alcanzaron, empezamos a presentarnos delante de Dios. Y allá David en uno de los salmos dice, a ver si lo encuentras, hijo, dice: de mañana me presentaré ya no lo tengo aquí todavía. Bueno, a ver si lo encuentras. Tienes mucho trabajo, ¿verdad? De mañana me presentaré delante de ti, dice la palabra. Perfecto, dice: de mañana me voy a presentar delante de ti. Y cuando dice la mañana, no dice las 10. ¿Cuándo era el día de mañana o en la mañana para el pueblo de Dios? De Israel. ¿Cuándo era? ¿A qué horas era? ¿A qué horas, Liz? ¿Hablaste o no? ¿Quién dijo algo? ¿Ay? ¿A qué horas era la mañana? A las 6 de la mañana. Sus días, recuerda que se contaban de 6 a 6. 6 de la mañana a 6 de la tarde. De 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Entonces, cuando ellos decían mañana me voy a presentar, ¿a qué hora se presentaban? A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana se ofrecía el sacrificio en el tabernáculo. Y allí estaban todos los sacerdotes, todos los ministros, todos los que disponían su corazón para dar culto a Dios. Y eso era todos los días, no era nomás los domingos. Y a las 6 de la tarde se volvía a ofrecer sacrificio en el tabernáculo. Qué trabajo, ¿verdad? Qué pereza. Si hubiéramos estado ahí, diríamos: ay, qué flojera, Dios, tener que ir a tu tabernáculo todos los días. Pero Señor, yo tengo mucho que hacer. Oye bien, cuando el pueblo lo hacía en obediencia, Dios derramaba bendición sobre ellos. Tenían suficiente de comer, no les faltaba nada, tenían todo. Dios les bendecía grandemente. Paz, abundancia, gozo y paz. Hoy nosotros comemos con temor y duda nuestro pan, que si mañana habrá, no habrá. ¿Por qué? Porque no obedecemos a Dios. Ese es el resultado. Hay maldición en el pueblo de Dios, no hay seguridad en el pueblo de Dios. Vivimos preocupados y afanados. ¿Por qué? Porque no obedecemos la palabra de Dios. Oye bien, en Job dice que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. ¿Lo has leído? A ver si lo encuentras, hijo. Y lo dice porque dice que dentro de ellos se coló Satanás. Tremendo, ¿no? Satanás dice: voy a recordar cuando yo me presentaba delante de Dios. Y se confundió, porque él sabe disfrazarse de ángel de luz, y se confundió delante de todos los ángeles. Pero Dios sí lo distinguió y le dijo: ¿qué quieres hacer? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Qué haces aquí? Este no es tu lugar. ¿De dónde vienes? Satanás no pudo, ¿verdad? Pero venía algo específico él, por eso se coló. Venía a acusar a Job, ¿verdad? Y Dios glorificó su nombre. Pero eso nos enseña que dice, hablando así en nuestro tiempo, todo el reino celestial se presenta delante de Dios todos los días, hermano. Oye, entiende, por favor. A nosotros nos parece exagerado, nos parece raro, porque no hemos entendido que la vida de toda la creación de Dios debe de girar en Dios. Para que tengamos todo el reino celestial, tiene bendición, tiene vida, porque toda su actividad y su vida, su mente y su corazón está en Dios. Entiéndelo, por favor. Y eso es lo que nos está enseñando a nosotros. Te he redimido, ¿para qué? ¿Para qué nos ha redimido Dios? Si te crees redimido, ¿para qué te ha redimido? ¿Para que vivas para ti o vivas para Dios? La orden en Corintios dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero eso tiene que ser en todos los aspectos de nuestra vida. Pero nosotros sacamos a Dios de nuestra vida y por eso andamos pobres, fracasados.
afanados, estresados para subsistir, cuando que Dios dice sencillo: tú me pones en primer lugar, vives para mí, yo voy a derramar bendición, porque mía es la tierra y su plenitud, dice Dios. Oh, Dios. ¿Puedes ver toda esa creación, a los pajaritos y todo los puso el Señor? ¿Les falta algo? No. Entonces tú vales más que muchos. Pero el problema es que no haces lo que yo te digo, no vives para mí. Entonces eso de presentarse, ¿qué significa? Significa que Dios va a pasar revista, y Dios va, y nosotros traduciéndolo así un lenguaje: Dios, aquí estoy, a la orden. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. Porque somos llamados ¿para qué? Para obedecer. ¿Qué cosa? Su voluntad, ser guiados por su espíritu. Nos quedan muy grandes estas verdades, ¿verdad? Pero son cosas que tenemos que aprender, hermanito. Esto se tiene que aprender orando, buscando a Dios, escudriñando su palabra. Y tenemos que aprender a qué es vivir para Dios. No te quedes enano, hermano. No te quedes con unos 2, 3 textos. Interésate, porque es tu salvación. Y dile: Señor, enséñame qué es vivir para mí, para ti, en todos los aspectos de mi vida. Porque para eso me creaste. Dios dice: para gloria mía los he creado. Y a los que yo he llamado para mi nombre, específicamente los he llamado para mi gloria. ¿Y cómo se glorifica a Dios? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Viviendo para Él, haciendo su voluntad. Es la única manera de glorificar a Dios. Muchos dicen: para la gloria de Dios. Hermano, no digas eso si no vives para Él. Esos son solo palabras. Glorificar a Dios es vivir para Él, haciendo su voluntad, disponiendo el corazón verdaderamente. Y una de ellas es: vente a reunir, a hacer, es una de su voluntad, de ser reúnete, pueblo, porque ahí Dios derrama bendición y vida eterna. Pero lo vas a hacer como yo te digo, dice. Entonces nos acercamos y nos presentamos delante de Dios como hicimos hoy. Tenemos que, tal vez lo hicimos titubeando y etcétera, porque nos hace falta revelación de Dios, conocimiento, pero ya empezamos y vamos a hacerlo, y Él nos va a perfeccionar. Pero tenemos que disponer el corazón a hacerlo para que Él nos perfeccione en ello. Y cuando Dios perfecciona esto, vas a ver la grande bendición que Dios va a derramar. Nos vamos a presentar delante de Él, y luego nos acercamos. ¿Por medio de qué nos vamos a presentar delante de Él? ¿Por medio de qué? Aquí es lo que dice Hebreos 10:19: teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Nadie puede entrar y decir con pimicho: yo voy a entrar hasta allá y dejo allí ¿cómo se llama? El altar del holocausto. Pero eso hemos hecho nosotros, hermano. ¿Cómo crees? Pensamos que el humo y las luces y los artistas va a hacer que entremos a la presencia de Dios. ¿Cómo crees, hermano? ¿Cómo nos hemos contaminado con el mundo? ¿Cómo el diablo nos ha engañado? Nadie puede entrar si no se lava primero, no se presenta de corazón y no ofrece su sacrificio. Tenía que haber sacrificio antes de todo, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay aceptación. Y Colosenses dice: en Él, en Cristo, tenemos seguridad y acceso con confianza y perdón de pecados por medio de la fe en su nombre. Jesús lo resumió y dijo: en mi nombre vas a entrar. ¿Dijo así o no? Pero Hebreos y la palabra de Dios nos explica qué significa. No es simplemente decir: Padre, en el nombre de Jesús. No, no. Tienes que entender qué significa eso, ¿no? Para que entonces al decirlo tenga sentido. Por eso Satanás nos aporrea, porque hablamos y hablamos tonterías, pero no las conocemos. Satanás nos dice: tú eres un hablador, tú nomás hablas, pero no conoces lo que estás diciendo.
Tenemos que tener conocimiento. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, hermano. Y mi obligación mientras esté yo aquí es lo poco que Dios me da, te lo voy a dar. Entonces, el siguiente acto que se tiene que efectuar es, una vez que te presentes, vas a ofrecerme tu sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que Él quiere? ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Tus luces? ¿Tu humo? ¿Tus aparatos? ¿Tu música? ¿Tus danzas? ¿Qué quiere Dios antes de todo ello? ¿Qué quiere? Tu vida, hermano, tu vida. Oh, ruego pues Pablo retoma eso, aplica eso para que veas que ellos enseñaron en función de ello. Y Pablo lo retoma y dice: oh, ruego, en Romanos 12:1, oh, ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué cosa? Que presentéis. Ahí está, preséntate primero y ofrece tu cuerpo. ¿En qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esta es la parte del culto que te corresponde hacer. ¿A qué está aludiendo Pablo? ¿A dónde nos está llevando Pablo? Al tabernáculo. Al tabernáculo nos está llevando. Nos está enseñando, aplicando lo que se hacía en el altar del holocausto. Dice: ahora lo vas a hacer tú, pero de una manera espiritual. ¿Qué vas a hacer? Ya el sacrificio, ya no tienes que traer un borrego en tu lugar. Ya el Cordero de Dios fue sacrificado. Y en el altar está su sangre. Y Levítico dice: hasta allí vas a llegar, y allí vas a ver la sangre. La orden es, dice: vas a poner tus manos sobre la cabeza del Cordero. Éxodo, el último capítulo de Éxodo dice: y pusieron sus manos sobre el Cordero y luego lo sacrificaron. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber una conciencia en nosotros de identificación con el sacrificio de Cristo. ¿Me estás oyendo? Tiene que haber una identificación real de nosotros con el sacrificio de Cristo. De fe. Ahora es de fe porque ese acto de poner las manos es un acto de fe. ¿Estás oyendo? Para eso necesitas visión espiritual, y eso es lo que te digo y te exhorto. Esta palabra que estás oyendo, llévatela y ora a Dios, como dijo Judas, orando a Dios y pídele: revélame, dame visión de esto espiritual, Señor, para que yo cuando lo haga no externamente, lo haga con visión espiritual. ¿Me entiendes? Esto tiene que verse en tu corazón, tienes que verlo, percibirlo, y cada vez lo vas a percibir más si perseveras y realmente estás en ello y eres obediente. Lo vas a percibir y lo vas a percibir más, y vas a gozarte cada vez más. Vas a experimentar el gozo verdadero, aunque todo sea desolado, aunque no haya música, no haya nada, tú te vas a gozar en entrar al tabernáculo de Dios. ¿Ya entendiste? Ay, hermano, yo no puedo transmitirte eso, pero pídeselo a Dios. Él te lo va a transmitir. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te va a alumbrar. Pero si no le buscas, nunca vas a pasar de ser un formalista. Todo lo vas a hacer mecánicamente y no vas a tener bendición. Llegamos a la presencia del tabernáculo, donde está, el altar del sacrificio, y vamos a poner nuestras manos sobre nuestro Cordero ya sacrificado. Vas a ver el Cordero de Dios en el altar del holocausto. La sangre está corriendo. ¿Cómo pones tus manos? Vas a entregar y vas a poner tu vida sobre ello. Unidos. Es una unidad en Cristo. Sí. Esa palabra que dice en Efesios, en Cristo, y la repite muchas veces, en Cristo, indica unidad real con Cristo, de espíritu a espíritu. ¿Dónde comienza esto? Aquí. Una identificación, una unidad con Cristo en su sacrificio,
Que yendo ya más allá al hondo significa que vamos a morir con Él, para que después resucitemos con Él. Dice así la palabra. Cuando indica sacrificios, ¿un sacrificio para qué es? ¿Por qué se llama sacrificio? ¿Por qué se llama sacrificio? Porque lo van a matar. Entonces, cuando tú ofreces tu sacrificio, ¿para qué es? Ese significado, por eso Satanás nos ha apartado de ello, porque sabe Satanás lo que eso significa. Y ahí está nuestro triunfo. Es la base de nuestro triunfo, el morir con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso tiene que ser todos los días. Aquí está, Dios, mi vida para morir contigo. Mata mi orgullo, mata mi yo. Quiero morir. Eso significa, porque quiero vivir contigo. Eso significa. Pero la mayoría no lo quiere hacer porque sabe, intuye lo que eso puede costar. Pero Dios dijo, si no pierdes tu vida, estás muerto. Entonces nos vamos a acercar. Te estoy dando el significado para que no lo hagas mecánicamente. Sepas lo que eso cuesta, lo que va a significar. Y si no estás decidido, mejor no lo hagas. Estás fuera. Pero si eres cristiano vas a obedecer, porque eso no es si quieres, eso es mandato de Dios. Entonces vamos a trae tu sacrificio, lo pones sobre el sacrificio de Cristo y le dices, Dios, aquí está mi vida. Quiero morir contigo, para que yo pueda vivir contigo hoy. Todos los días. Y en el culto lo vamos a hacer. ¿Cómo lo hacían? Dice, con adoración. Cuando el sacrificio era puesto allí, empezaba la adoración. Ahí lee segunda de Crónicas 29 en tu casa. Esdras, Nehemías, ve el orden precioso. Mientras se consumía el holocausto, había alabanzas. Las trompetas de los levitas sonaban. El pueblo gritaba. Era algo impresionante, hermano, cómo daban culto a Dios. Luego doblaban sus rodillas y confesaban sus pecados en función de ese sacrificio. Pedían perdón, hermano. Todos los días tenemos que pedir perdón a Dios. ¿Cuántas veces le pides perdón a Dios tú? ¿Cómo crees, hermano? Mañana y tarde tenemos que presentarnos para pedirle perdón. Ya. Tal vez tú dices, pero no hice nada malo. Tal vez, pero eso es imposible. Tu mente, nuestro corazón es perverso y malo, y siempre estamos pecando delante de Dios. Por eso dice la palabra, consérvate puro. ¿Cómo? Pidiendo perdón a Dios. Venid luego a mí y estemos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que cada día estemos con Él. A cuentas. ¿Y cómo se hace eso? Confesando nuestros pecados. Señor, hoy no tengo conciencia, pero sin duda pequé en mi mente, pequé en mi boca, pequé con mi corazón hoy. Perdóname, Dios, pero con conciencia, con reconocimiento, humillación. Pequé hoy, Dios. Hay orgullo en mi corazón, Dios. Sí lo hay. Hay orgullo, hay dureza, Dios. Todavía me falta ser humilde, Dios. Me falta amar, etcétera. Seamos sinceros. Por eso cuando lo aplica Hebreos dice, ya tienes libertad de entrar, pero ahora vas a oír las condiciones. Y la primera dice, con corazón sincero. Y después de ello dice, en plena certidumbre de fe, con limpia conciencia, dice sí o no. Pero nosotros los domingos nos lavamos muy bien y nos ponemos nuestras mejores galas, ¿verdad? Pero dice Dios, está bien, debes hacerlo, pero antes de, ¿qué cosa quiere? Límpiate por dentro primero. ¿Ya?
Y después de ello, ¿qué hacían? Ofrecían. Ay, Dios santo. Ofrecían su holocausto. Y comenzaban las alabanzas. A medida que crezcamos en conciencia de ello, va a crecer la alabanza. Es así. No tenemos que ir a traer nada de Egipto para exacerbar los ánimos y los sentimientos para que fluya la alabanza. Ceros. Aquí, si va a haber alabanza, va a ser por obra del Espíritu Santo. Y si no va a haber, no va a haber. Ya. Pero cada uno de nosotros vamos a disponernos para ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué sucedía cuando ellos ofrecían y lo hacían como Dios había ordenado? ¿Qué sucedía en el altar? Con esto termino. ¿Qué sucedía? ¿Qué hacía Dios? Descendía fuego de Dios y consumía. Oye, pues ¿cómo no van a gritar, hermano? ¿Cómo no iban a gritar? Digo, era visible, ¿no? Y los hombres funcionamos más por la vista. ¿Qué pasará que si hacemos esto? Digo, suponiendo que todavía estuviera vigente y que todos aquí humillados, confesando, y de pronto desciende fuego del cielo. ¿Qué dirías? ¿Qué causaría? Dios santo, qué conmoción. Temor en primer lugar, porque dice, ¿y si ese fuego me consume? Habría temor verdadero, pero también gozo y expectación grande, mi hermano. Pero Dios dice, ahora eso va a ser en el Espíritu. Y eso, hermano, oye bien, cuando un corazón lo hace, Dios es fiel y va a comenzar a descender su presencia a tu corazón. Ahora ya no es físico, ahora es interno. Y solo los que hagan con eso van a empezar a experimentar el gozo del Señor. La presencia del fuego de Dios va a comenzar a sentirse en tu corazón. ¿Cómo hemos cambiado el oro de Dios por las baratijas del diablo, verdad? Gritamos más con hilaridad y emoción. ¡Ah, Marcos Witt! Etcétera. Esa es la gloria de Baal. La cambió Satanás. Nos engañó. Pero la verdadera gloria está donde están dos o tres que le saben adorar. Allí desciende Dios a su corazón. Debes de saber que ese altar también está en tu corazón. Si eres verdadero cristiano, Dios ha puesto un altar en tu corazón, en tu espíritu. Por eso dice el Espíritu. Y allí en tu corazón, en el altar, vas a ofrecer sacrificio. Tu sacrificio. Esto es interno. No te puedo explicar. Busca a Dios y Él te va a enseñar. Y ahí vas a ofrecer tu sacrificio. Y ahí va a descender la gloria de Dios en tu corazón. Y entonces cuando cantes vas a cantar ¿desde dónde? Desde tu corazón. Por eso David lo aplica y dice: pon en mi alabanza, pon en mi cántico nuevo. ¿Decía sí o no? Porque la alabanza, aquí podemos modificar y hacer externamente cantos nuevos y etcétera, pero nada dará resultado hasta que Dios lo ponga en tu corazón, hasta que fluya de tu corazón. Entonces el canto más insignificante va a tener poder, va a tener significado. Todo lo que hagamos, levantar las manos, hincarnos, aplaudir, batir las manos, va a tener su significado. Va a subir, dice David: suba mi oración como el incienso de la tarde. David lo está aplicando. Suba mi oración, suba mi alabanza. Tenemos que visualizar cómo en el altar subía la llama y en el altar del incienso subía el incienso. Oh Dios, eso era algo grande, espectacular, espectacular.
tanto, no espectacular en el sentido mundano, sino en el sentido espiritual, hermano. Y había veces, lo puedes leer ahí en mismo Éxodo, en Esdras, Nehemías, había veces cuando esto se restauraba, Dios hacía temblar el tabernáculo y los sacerdotes tenían que salir, ya no podían entrar porque la gloria de Dios llenaba el templo. Cuando Salomón ofreció esto por primera vez, dice que la gloria, la nube de Dios descendió y llenó el templo y nadie podía entrar. El templo que construyó Salomón, a la misma orden, la misma, ya bien construido, el tabernáculo Salomón lo construyó ya en un templo suntuoso, grandísimo. Dice Dios, ahora el templo es tu cuerpo, ahora ese templo es tu corazón. Allí quiero morar, dice Dios, allí quiero descender. Pero tienes que aprender a acercarte a mí, alabarme y adorarme en espíritu y en verdad. Hermano, no es mejor que Él descienda dentro de nosotros y no en un templo de manos. ¿Dónde es mejor que descienda Dios? ¿Dónde? En nuestro corazón, hermano, no hay comparación. Lo que pasa es que nos está haciendo falta visión, entendimiento, pero vamos a recuperarlo, mi hermanito. Yo invito a todos con todo mi corazón, únanse, vamos a hacerlo. Te conviene hacerlo. ¿Quieres bendición? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres salvación? Entonces vamos a obedecer a Dios, hermano. ¿Qué te parece? Dice Dios, disponga, Dios ordenaba y salían hombres a hablar a Israel. Todos los que dispongan de su corazón, suban a la casa de Dios. Y dice, siempre hay malos, ¿no? Y cuando salían los mensajeros, dice que algunos se burlaban de ellos. Estás loco, qué sé yo. Así como tal vez algunos de ustedes está diciendo, ¿no? Se burlaban de ellos. Pero los que creían y disponían su corazón subían a la casa y restauraban el culto a Dios. En estos tiempos de apostasía vamos a recuperar el verdadero culto a Dios. Amén. Con todos los que dispongan su corazón. Mínimo 2 o 3, dice la palabra. No hay problema. No hay problema. Dios no necesita rebeldes. Dios quiere obedientes. Dios quiere obedientes, nada más. Y con los obedientes vamos a hacerlo. Vamos a estar aquí, esforzarnos para estar aquí puntualmente a las 10 de la mañana. 10 de la mañana ya es tarde, mi hermano. Hay iglesias en la carne que tienen 3 cultos. Uno ¿a qué horas? A las 7 de la mañana. ¿Cómo pueden llegar esa gente a las 7 de la mañana? ¿Qué los hace llegar, hermano? A ver, dime, ¿qué los hace llegar? No es esta verdadera. Los hace llegar lo espectacular, las cosas que va a haber. Va a haber un artista, va a haber un grupo, va a haber un predicador, qué sé yo, cosas. Y dicen, pues vamos. Y el pobre pastor tiene que quebrarse la cabeza para ver qué cosas nuevas está inventando, a fin de que lleguen a las 7 y la gente se mueve por eso. Porque va a haber esto, va a haber aquello, qué sé yo, hermano. No necesitamos nada de eso. Nosotros vamos a dar culto a Dios en espíritu y en verdad. No necesitamos nada externo, nada. Tenemos a Cristo, tenemos el Cordero, tenemos el tabernáculo, tenemos todo lo necesario para dar culto a Dios. Tenemos los instrumentos, son nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestra garganta y nuestros labios. Es todo lo necesario para dar culto a nuestro Dios. Exaltarle con labios, con fruto de labios que confiesen su nombre. Esa es la orden de Dios, hermano. Vamos a hacerlo, ponte de pie. Vamos a hacerlo, vamos a obedecer a nuestro Dios.